Todos, en algún momento, pasamos por lugares desiertos de la vida. Un desierto puede ser una sensación de soledad, una pérdida de trabajo, una enfermedad o la crítica que nos hacemos a nosotros mismos. En el desierto parece que falta agua, falta compañía y falta esperanza. Hoy queremos mirar cómo Jesús entra y sale del desierto y cómo allí mismo Dios nos habla y nos da sanidad y gozo. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 29 a 39. Leemos: Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. En el pasaje vemos que después de un día de ministerio, Jesús busca un lugar apartado para orar. No huyó del pueblo por miedo, buscó intimidad con su Padre. Esto nos enseña que incluso el Hijo de Dios necesitaba oración y silencio para escuchar la voz de Dios. En nuestros desiertos, la primera respuesta no es siempre buscar ayuda humana primero, sino buscar a Dios en oración. Orar no nos quita el problema de inmediato, pero nos coloca en la presencia de aquel que obra con poder. El desierto no es silencio absoluto. Es el lugar donde la voz de Dios puede ser más clara. Jesús encontró dirección y poder al hablar con el Padre. La Biblia muestra que Dios muchas veces prepara a su pueblo en lugares difíciles. Dios no castiga a su pueblo en el desierto. Lo purifica, lo prepara y le habla palabras de sanidad y consuelo. En este pasaje Jesús no aporta solo enseñanza, trae sanidad. Él curó a la suegra de Pedro y a muchos enfermos. Esto nos recuerda que la presencia de Jesús trae restauración en medio de la pérdida y la escasez. Si hoy te sientes débil o derrotado, recuerda que la cercanía de Cristo trae fuerza. Dios habla un mensaje de sanidad que puede alcanzar el cuerpo y el alma. Cuando estamos en el desierto, aprendemos a depender. La autosuficiencia se rompe
Y descubrimos que necesitamos a Dios y a los hermanos en la fe. La iglesia es un cuerpo donde nos ayudamos unos a otros. En tiempos de soledad o duda, la comunidad de creyentes debe ser un reflejo del consuelo que recibimos de Dios. Pero antes de que podamos compartir con otros, debemos pasar por la oración personal, como Jesús lo hizo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la voz de Dios en el desierto? Primero, busca silencio y oración. Haz como Jesús, aparta tiempo para hablar con el Padre. No siempre será fácil, pero pide a Dios que te permita oír su voz. Segundo, lee la palabra. La Biblia alumbra nuestro camino cuando la noche es oscura. El ejemplo de Dios nos anima a combinar la oración con la enseñanza y la verdad. Tercero, busca soporte en la iglesia, en nuestra familia espiritual. Comparte tu carga con los hermanos. La comunión, la oración y el servicio mutuo son medios por los que Dios nos consuela. Y finalmente, sirve, aún en el desierto. Jesús, después de orar, continuó su misión. A veces, servir nos despeja la mente y abre la puerta para que Dios obre en nosotros. Vamos a hablar un poco más en lo que significa encontrar la voz de Dios en los desiertos de la vida. Cuando estamos heridos o cansados, muchas voces compiten por nuestra atención. La voz del miedo, la voz de la culpa, la voz del orgullo y la voz de los consejos errados. Dios no nos acusa para destruirnos, nos llama a la restauración. Por eso, Jesús, al retirarse para orar, pudo aceptar la voluntad del Padre. Pero, ¿qué señales nos ayudan a reconocer la voz de Dios? Primero, la voz de Dios coincide con la Escritura. Si una idea que creemos escuchar contradice la palabra de Dios, debemos descartarla. Segundo, la voz de Dios produce fruto, paz en el corazón, voluntad de hacer el bien y amor por los demás. Tercero, la voz de Dios venir con humildad y claridad, no con confusión ni egoísmo. Si te sientes confuso, no te apresures a actuar. Busca más oración y consejo piadoso. Entonces, ¿cómo responden los que encuentran la voz de Dios en el desierto? Responden con fe y obediencia. Jesús no se quedó solo en la oración. Regresó a la gente para sanar y enseñar. La oración y la acción van juntas. Cuando Dios nos revela una verdad, la respuesta debe ser práctica. Perdonar, buscar reconciliación, servir a otros o simplemente dar gracias. El desierto se vuelve camino cuando caminamos en obediencia paso a paso. También es importante recordar que el desierto tiene una duración para Dios. La Biblia habla de temporadas y el tiempo en el desierto puede ser parte de un proceso que trae madurez. La paciencia es una virtud
espiritual. No significa resignarse al dolor, sino confiar que Dios usa la prueba para formar carácter. Mientras esperamos, podemos hacer cosas concretas. Orar con regularidad. Ayudar a otros. Fortalecer la lectura bíblica y participar en la comunión y actividades de la iglesia. Si la crítica propia te hunde, reconoce ese pensamiento y pide a Dios que lo transforme. Muchas personas en la iglesia luchan con la voz interna que repite errores pasados. Esa voz nos paraliza. Pero la voz de Dios perdona y nos libera para avanzar. Pide a Dios que revele las mentiras que escuchas y que traiga su verdad de perdón. Y un paso práctico más. Construye una rutina espiritual. Jesús tenía hábitos: oración, retiro y servicio. Puedes crear prácticas sencillas. Por ejemplo, 5 minutos de oración por la mañana, lectura de un pasaje breve cada día, o un acto de servicio durante la semana. Mira hacia la esperanza que trae Jesús. En el pasaje vemos que después de sanar, Jesús continuó predicando el Evangelio. Nuestra llamada es la misma: llevar la luz donde hay oscuridad. El desierto no es el destino final, es una estación en el camino donde aprendemos, crecemos y luego compartimos lo que hemos recibido. Si hoy te sientes en un lugar desierto, permite que esto sea una oportunidad para acercarte a Dios. No te culpes por sentir tristeza. La tristeza existe, pero no define la historia. Usa tu tiempo de desierto para orar, para leer la palabra y para confiar en la obra de Cristo. Busca a tu familia espiritual. Comparte lo que llevas y deja que otros oren contigo. Hermanos, si hoy estás en un lugar desierto, escucha: Dios te habla. No permitas que la soledad te convenza de que estás abandonado. Mira a Jesús, que se retiró para orar y luego llevó sanidad. Haz lo mismo. Busca al Padre. Comparte tu carga con tus hermanos aquí y obedece cuando Dios te llame a actuar. El consuelo puede venir de una oración sencilla, de la mano de un hermano o de la palabra que alumbra tu corazón. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Si tienen alguna necesidad esta mañana o si desean hablar sobre el bautismo para tu propia salvación, por favor hable conmigo después de la oración. Gracias.